Amén. Sí, nuevamente recibo una cordial bienvenida. Les invito por favor a abrir sus Biblias. Lo vamos a hacer en el primer libro o la primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor en este precioso libro, primer libro de los Corintios, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Verso 25 y 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 25 y 26. ¿Ya lo encontró? Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos por favor a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Y Dios, permítenos en esta noche, en este tiempo, poder encontrar conforme a los dichos de tu boca la respuesta, oh Dios, la cual tú la tienes aquí en tu palabra para nuestras vidas. Señor amado, permítenos, Espíritu Santo, que en esta noche toda tu iglesia pueda ser grandemente edificada. Que tu palabra, Señor amado, pueda hallar cabida en nosotros. Y de esa manera, mi Señor, Padre, tu pueblo pueda llevar a la obra, pueda poner en práctica, Señor, cada consejo que tú nos brindas por medio de esta, Señor amado, tu manantial, tu agua de vida, Señor, que es la Santa Biblia. Bendice también a nuestros pequeños, bendice a nuestros niños, para que toda la iglesia pueda ser enormemente edificada. Padre Celestial, pues, gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7, verso número 25. Recordando el estudio que venimos realizando de manera progresiva. Verso 25 nos dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Usted recuerda, mi querido hermano, que en la carta en sí, en toda la carta a los Corintios, a Pablo se le hacen diversas preguntas y todas tienen el índole familiar en cuanto al estado que debe de estar tanto un hombre soltero así como una mujer soltera. De la misma manera también para aquellas dificultades que se habían presentado a la hora de manejar un matrimonio en unión desigual. Si bien es cierto, como hijos de Dios, la unión desigual ya no debería de tener cabida en nuestros matrimonios, no lo es así. También es sabido que dentro de los matrimonios, cuando alguien es decir, uno de los dos recibe a Cristo, entonces la relación se vuelve dispareja. Pero en todo eso el Señor nos ha dado su consejo, cómo poder sobrellevar una relación donde uno es creyente y el otro no lo es. Ahora bien, vamos a concentrarnos en el verso 25, haciendo referencia a los hijos que están en la edad para poder casarse. Cómo se debería de manejar por parte de un padre, de una madre o aún de los involucrados, para poderlo hacer. La Biblia tiene mucho que hablarnos al respecto. Y vamos a concentrarnos en el verso 25, en su primera parte, donde dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Ahora bien, ¿qué implica eso?
que Pablo no había tenido una revelación específica, ¿sí?, en cuanto, ¿sí?, a lo que tenía que hacer un soltero. Es necesario, ¿sí?, adentrarnos un poquito en el término que usted ve ahí que dice vírgenes, ¿sí? Es necesario primeramente aplicar esta palabra, ¿sí?, diríamos no limitándola al género femenino. De hecho, el término virgen bien se puede aplicar tanto para el hombre como para la mujer. Usted tiene un caso muy, pero muy marcado en la Biblia cuando el profeta Isaías anuncia que una virgen habría de concebir. Por ejemplo, eso hablando de quién, sí, de María y el advenimiento del Mesías. Por el contexto, obviamente, si se habla de una virgen que va a concebir, se está refiriendo a qué sexo, al sexo femenino. Pero en la Biblia también tenemos una referencia, la cual quiero hacerla leer en esta noche. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis. Sí, acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis en el capítulo número 14. Apocalipsis, capítulo número 14. Si acaso quiere la referencia también de Isaías, es Isaías 7, verso 14 también. ¿Sí? Podríamos leerlo, pero más adelante. Primero leamos, ¿sí?, Apocalipsis, capítulo número 14. ¿Ya lo encontró? Versículo número 4. Dice el Señor, estos son los que no se contaminaron. ¿Con quiénes dice ahí? Es decir, que se refiere, si hablo de género, ¿qué cosa? ¿Masculino o femenino? Masculino, ¿verdad? A los hombres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son, ¿qué dice ahí? ¿Cómo las cataloga la Escritura? Ahora, ¿se refiere a qué? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre, ¿verdad? Son vírgenes, dice ahí. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si vamos ahora a Isaías capítulo número 7, rapidito, solamente para ahondar un poquito en el término virgen y dejar esclarecida esta parte. En Isaías, capítulo 7, verso 14. Mire lo que nos dice el Señor. Ahí ya no habla de los varones, sino que se concentra específicamente en la mujer. Isaías capítulo 7, verso 14 dice ahí, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí habla del advenimiento del Mesías. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. Ahora, ¿a quién se refiere? ¿A un hombre o a una mujer? A una mujer, ¿verdad? Y termina diciendo, y llamará su nombre, es decir, el hijo que ha de nacer, le llamará su nombre Emmanuel, el cual significa Dios con nosotros. Ahora, una vez identificado, ¿sí?, este término virgen, sabemos, sí, por la Escritura, que esto no se limita necesariamente a la mujer, sino que más bien se abre el abanico y abarca tanto al hombre como a la mujer. Amén. Cuando se habla entonces de vírgenes, estamos hablando de aquellos que estando en soltería tienen la edad suficiente para poder contraer matrimonio. Ahora, la pregunta que a Pablo se le hace con respecto a esto, versículo, si volvemos a 1 de Corintios capítulo 7, verso 25, era el poder entender por medio, sí, de esa contestación que Pablo habría de entregarle a los corintios, en qué posición o en qué postura quedaba un soltero en esa ciudad tan compleja que era Corintios, teniendo entendido de que la ciudad como tal, ¿sí?, vivía bajo un marco referencial, ¿sí?, en cuanto al, diríamos así, a las relaciones que se daban en ella, que eran unas relaciones promiscuas, es decir, que los hombres tenían relaciones sexuales, diríamos, de una manera muy abierta. Era una sociedad muy abierta para el sexo, y ellos querían saber cómo quedaba la iglesia en medio de ese ambiente promiscuo. Mi amado hermano,
Pablo lo primero que dice es mandamiento de parte del Señor para ustedes, como que Dios me haya revelado algo a mí o a mis oídos para que yo se los dé. No tengo, pero conforme a la gracia que Dios había depositado en Pablo, Pablo tiene, diríamos, la obligación y tiene también en Dios, sí, de su sabiduría para él dar su criterio. Y ahora, aquí hay algo importante. Muchas personas, aún cristianos, en función de lo que Pablo va a decir, y a veces a nosotros también nos puede llegar a pasar algo semejante. A veces nosotros nos escudamos y le decimos aún a nuestros padres cristianos o a nuestros pastores o aún hasta a nuestros hermanos en la fe: bueno, si la Biblia no lo dice, entonces yo no puedo hacer tal cosa. O a su vez, si la Biblia no lo dice, entonces yo lo hago porque la Biblia no me lo está, sí, no me lo está impidiendo. Mi amado hermano, debemos de ser sabios, prudentes, sí, e inteligentes, sí, conforme a la medida que Cristo ha hecho en nosotros. Yo no necesito ver en la Escritura de pronto que Dios me prive de algo para no reconocer en mi vida que si llego a hacer ese algo me pueda ir mal, o a su vez pueda llegar a terminar, sí, ofendiendo a Dios. Y yo suelo poner ejemplos muy prácticos. La Biblia no dice por ningún lado que no se debe de fumar, ¿verdad? Usted no lo ha encontrado en la Biblia, ¿verdad? No lo dice, obviamente, porque en aquel entonces el hábito de fumar no era un pecado en el sentido de porque no había la práctica de dicho pecado. Pero los males han ido apareciendo conforme, diríamos así, la sociedad se ha ido corrompiendo. Cada vez que, diríamos, las generaciones van pasando, nuevos pecados comienzan a aparecer en medio de la sociedad, ¿verdad? Mi amado hermano, la pornografía en ese entonces no existía como tal. No habían revistas que salían y decían: aquí está la pornografía, y la compraban en una esquina. No había la pornografía. Sí, más sin embargo, con el aparecimiento de la imprenta y todo, diríamos así, todas las cosas modernas que nuestra sociedad ha ido implementando, también todo se ha ido tergiversando, se ha ido dañando, se ha ido corrompiendo. Y yo no necesito ver en la Biblia que me diga que eso no lo debo de hacer. Y si yo puedo usar una excusa para respaldar mi pecado, digo: uy, como la Biblia no lo dice, entonces igual yo lo hago. Yo debo de entender que hay algo dentro de mí, que es el Espíritu Santo, el cual me va a redarguir en que si hago algo es malo o si hago algo también es bueno. Mi amado, los corintianos, por así decirlo, sí, a manera ya de un calificativo, tenían esas dudas y esas interrogantes. No había en la Escritura nada que les diga qué debían de hacer para la terrible, diríamos así, situación en que vivía o estaba sumergida la iglesia de los Corintios. Ahora, Pablo, al ver esta situación, él emite un criterio personal, pero bien fundamentado conforme al Espíritu de Dios, el cual estaba en la vida de Pablo y está en la vida de cualquier creyente. Vayamos a la Escritura y veamos de qué se trata. Dice el verso 25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer o mi criterio, como quien ha alcanzado misericordia del Señor. Dice ahí: para ser fiel, es decir, para ser fidedigno en lo que voy a aconsejar. Y ahí, mi amado hermano, quiero depositar también en esta noche para los jóvenes que muchas veces, diríamos así, desvalorizan el consejo o el criterio de sus padres cristianos, aduciendo de que a su padre o a su madre no les, diríamos así, que no están a la par o no se encuentran a la medida de las demandas que ellos si tanto desean o anhelan, en este caso, recibir de alguien. Muchos muchachos pueden desvalorizar el consejo de un padre, de una madre, porque los creen o los ven como personas, y diríamos, indignas, o que no tienen la madurez o la sabiduría que ellos quisieran encontrar. Mi amado hermano, yo no necesito ser un doctor en teología para darle un simple consejo espiritual. De hecho, es preferible, mi amado hermano, tener el consejo
y tomarlo y en este caso prevenir algo que escuchar consejo, no escucharlo y a la larga terminar cayendo en un abismo. Pablo ve que los solteros dentro de la iglesia están en una encrucijada. ¿Por qué? Porque afuera de la iglesia los corintianos estaban prácticamente sumergidos, ¿sí?, en las pasiones. Digamos que la región de Corintios estaba volcado, ¿sí?, a la sexualidad. Recuerde que en Corintios estaba el templo donde 1000 prostitutas ejercían también la orden de sacerdotisas e invitaban a los hombres para corromperse, sí, en relaciones aparentemente sagradas, pero no eran otra cosa más que depravadas. Y de esto, mi amado hermano, los jóvenes se vieron, sí, diríamos así, impactados. ¿Qué hago ahora que tengo a Cristo en el corazón? Y es Pablo en el versículo número 26 que comienza a hilvanar, sí, estas dudas y les da, sí, las directrices necesarias. Dice el Señor en el versículo número 26: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Lo primero que dice Pablo es, a ver, antes de darle una respuesta, yo quiero hacerles ver, sí, lo primero en su vida. ¿Y qué es lo primero en su vida? Cristo y su obra. Cuando Pablo menciona esto, tengo esto por bueno, es decir, lo que les voy a decir es algo favorable, pero recuerden, lo que les voy a mencionar está fundamentado en la primera y gran prioridad que somos, sí, que somos ahora, sí, cristianos. ¿Y cuál es esa primera prioridad que debe de primar en toda persona, sea soltera o casada? Acompáñeme a segunda de carta de Timoteo en el capítulo número 4. Pablo va a emitir su criterio con ese fundamento. Y después de ese fundamento, él va a dar el consejo de qué deben de discernir los jóvenes. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Y doy esa cita porque esa cita va como anillo al dedo, porque fue escrita a un joven que era pastor. Refiriéndome ¿a quién? A Timoteo. Versículo número 1. Esta era la necesidad de la iglesia, tanto de ayer como la iglesia de hoy. ¿Lo tiene? Verso 1 al 2. Te encarezco o te ruego, te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, me encanta cómo empieza el texto. El texto empieza reconociendo lo que habrá de venir. ¿Y qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a venir? Juicio de Dios. Amén. Sobre toda carne. Mucha gente cristiana está enfocada, por ejemplo, en el rapto de la iglesia. Y está bien que lo esperemos. Pero el punto de apoyo es, ¿qué estamos haciendo hasta que eso venga? Amén. ¿En qué estamos concentrados hasta que eso suceda? Verso número 2. ¿Sí? Recuerda cómo empieza. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le encarece? ¿Qué es lo que le suplica? Que prediques la palabra, ¿sí?, y que instes o que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Y de ahí en adelante usted puede seguir leyendo en su casa. Eso Pablo lo ve como algo emergente para que si la iglesia, toda ella, si lo anhele y lo haga. En función de esa prioridad que apremia, porque recuerde, si somos iglesia, si lo somos para una función. Para compartir a otro, sí, el mensaje de Cristo. Amén. Por eso somos iglesia. Recuerde, mi amado hermano, que la labor de Cristo fue discipular, entrenar a los suyos para terminarlos, ¿sí?, arrojándolos ¿hacia dónde? Hacia el mundo. ¿Pero para qué? Para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Usted no le debe de pedir a Dios que el Señor le envíe las almas. No, usted tiene que irlas a buscar. Amén. Esa es la prioridad. Ahora, volviendo a Corintios, capítulo 7,
y sabiendo lo que apremia o lo que le interesaba a Pablo dentro, sí, de la iglesia, aún de los corintios, sí. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Usted ya sabe cuál era la necesidad. Amén. ¿Cuál era esa? La que la iglesia se concentre en ¿qué? En predicar la palabra. Y recuerde, los solteros preguntaban, ¿y nosotros qué hacemos? Sí, en función obviamente del estilo de vida que se vivía en Corintios. Verso número 26. Que hará bien el hombre. Mire, si usted leía el verso 25, decía, eso es para las mujeres. Mentira. En el verso 26, ¿qué dice? ¿Qué termina diciendo? ¿Hará bien quién? El hombre. Dice ahí, en quedarse. ¿Y cómo era eso? ¿Quiénes le preguntaban? ¿Los casados o los solteros? Los solteros o las solteras. La primera, diríamos así, apreciación por la ordenanza que apremiaba era de que ellos se queden como están. ¿Y cómo era eso? En un estado de soltería. Quédense así. ¿Pero por qué le apremiaba que se queden así? Porque al estar solteros estaban libres del yugo del matrimonio. Amén. No que el yugo del matrimonio sea malo, pero el yugo del matrimonio o el peso del matrimonio restringe libertades. ¿Verdad? Restringe libertades. Restringe sí compromisos para con Dios, porque usted ya no puede decidir de manera privada, sino que tiene ahora que organizar y aún tener concesión para poder realizar cualquier actividad eclesial. Si lo queremos ver de una mejor manera, acompáñeme a la misma carta de Corintios, capítulo número 7. Sí, mira lo que nos dice más adelante. Nos dice el Señor en el versículo número 39. La mujer casada les hace ver, aquí les está contestando a los solteros y les hace ver la realidad del matrimonio. La mujer casada está, ¿qué dice ahí? Ligada, no de ligadura para no tener hijos, no, está es atada, es lo que dice, ¿verdad? Está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es, ahí sí, para casarse, ¿verdad? Ahora, véalo de esta manera. El casamiento te va a restringir muchas libertades. De hecho, si usted le pregunta a muchos casados si desearía volver a su soltería, muchos dirían sí. Muchos dirían sí. Ahora, no con esto quiero minimizar el matrimonio. No, el matrimonio es un vínculo, de hecho, sí, de gran bendición para el hombre. De hecho, Dios, desde que creó al hombre, lo hizo para que pueda formar una familia. E inclusive Dios da su criterio y nos dice en su palabra, ya en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Pero recuerda la óptica del apóstol Pablo. Él dice, pero por la necesidad que apremia, sería muy recomendable que los jóvenes solteros se queden así. Mas sin embargo, si se casan, no hacen mal. Pablo también así lo advierte. Veamos por favor qué nos dice la escritura. Versículo 28, me voy a saltar un poquito. Mas también, ¿ya lo tiene? Si te casas, ¿qué dice ahí? No pecas, ¿sí? Si te casas, no cometes pecado. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, les advierte, tendrán aflicción de la carne. Y yo, dice Pablo, os lo quisiera evitar. Véalo como cuando uno sí le da una recomendación a su hijo, sí, en cuanto a la salubridad, en cuanto a la salud, al aseo, por ejemplo, sí, de nuestra boca. Todo padre le dice a los hijos, sí, lávate bien los dientes.
Si el muchacho no se los lava bien, luego, ¿qué aparecen dentro de los dientes? Las caries. Y si la carie no se logra, sí, en este caso detectar y curar a tiempo, uno termina perdiendo ¿qué cosa de su boca? Sí, ¿a cuántos les encanta ir al odontólogo? Ya todo es que escuchan la maquinita, zzz, ay, bendito, ¿no? Tiembla y causa dolor. Ahora, lo ideal sería prevenir, ¿verdad? Antes que, en este caso, lamentarlo. Mi querido hermano, si en el versículo número 26, si una vez que ya hemos visto esta primera parte, dice el Señor: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre, esa es la recomendación general, en quedarse como está. Sí, hace bien. El soltero, así usted diría: ay, hermano, lo que pasa es que mis amigas me dicen que estoy en la percha. No hay problema, estás en la percha, pero míralo de esta manera: estás nuevo, 0 kilómetros, ¿verdad? Auto viejo ya también comienza a dañarse. Si estás en la percha, perfecto, eres un instrumento nuevo en las manos de Dios. Amén. Estás, diríamos así, sin necesidad de que el mundo, o diríamos así, en este caso, las restricciones, las dificultades, los problemas del mundo para los que se casan, sí, por lo general los ahogan, los orienta de pronto a un materialismo, pero lo hacen por necesidad, porque hay que suplir en casa, en este caso, con la educación, con la alimentación, mientras el soltero está descanso en casa y más bien viendo como otros, sí, están sacándose el aire. El soltero tiene muchas ventajas. Dice en el versículo número 27, continuando así con la primera carta de Corintios capítulo 7, estás ligado, ¿sí? Y mira cómo lo presenta Pablo: estás ligado a una mujer, ¿sí? O a mujer, no procures soltarte. Ya el que está en este caso, si con el compromiso del matrimonio, ¿cuál es la óptica de Pablo? Quédate así. Estás casado, porque por ahí puede ser que alguien en su mente diga: ay, entonces me voy a separar. ¿Sí? Y recuerde que todo el capítulo 7 nosotros lo hemos estudiado bajo un solo marco. ¿Cuál es ese? Que Dios desea que el hombre no se separe de su mujer, ni la mujer de su marido. Ya estás casado, perfecto. Inclina tu matrimonio para que ese matrimonio esté consagrado a Dios. Es verdad, vas a tener en este caso muchas privaciones espirituales. De pronto tu alma anhela hacer una vigilia, pero por causa del matrimonio no la puedes hacer, porque de pronto tienes que madrugar a las 4 o 5 de la mañana a hacer cola en un hospital para llevar a tu hijo. ¿Verdad que así suele pasar? Quieres venir al ayuno, pero oh sorpresa, tu jefe te ha dicho que tienes que ir a trabajar, y como tú tienes un hogar que mantener, no puedes privarte de esa obligación. ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos, en este caso, por las limitaciones de un matrimonio, si tenemos este tipo de luchas espirituales? A veces llegas cansado del trabajo, ¿no? Y estás queriendo buscar a Dios en oración, te inclinas de rodillas y cuando te das cuenta te levantas al siguiente día porque te has quedado dormido. El soltero duerme a pierna suelta. Se levanta y dice: ¿y el café? Ya me lo hiciste, mamita. ¿Verdad? No tiene esos problemas. Mas sin embargo, dice el verso 27, estás ligado a mujer. ¿Qué dice el Señor? No procures, sí, ya no procures soltarte. Al contrario, yo te recomiendo, y bíblicamente así lo dice, sí, más bien si estás casado, sí, lucha por tu matrimonio. Ahora, recuerda, mi querido hermano, que dentro del casamiento debe de ser siempre, si eres soltero, debe de ser siempre bajo el estado o bajo el yugo de Cristo. Si me acompañas por un momento al versículo número 39, el cual lo leímos en su primera parte, mira lo que dice el Señor: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera
Pero termina de leer el texto. Con tal que sea, ¿en qué dice? Es decir, con alguien que comparte la fe, sí, que tú también tienes en tu corazón. Hay un riesgo si yo, como soltero, sí, hay un riesgo que yo puedo, mi amado hermano, sí, traer sobre mi vida si yo desobedezco este mandamiento. Yo quisiera, por favor, que tú me acompañes a la escritura y vayamos al libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, en el capítulo 23. Josué capítulo 23, el sexto libro de la Biblia, verso número 12. Es un texto que de hecho lo terminamos ya de analizar en meses anteriores en el estudio del libro de Josué. Josué capítulo número 23. ¿Lo tienes? Verso número 12 y 13. ¿Ya lo encontró? Porque si os apartareis y os uniereis, eso es, obviamente, sí, en contraer matrimonio con alguien que no, sí, que no comparte tu fe. Pero mira, aquí hay algo importante que va de la mano. Si os apartareis, ¿eso qué me indica a mí? Que alguien que logra casarse con alguien que no comparte su fe es porque está apartado. Empiezo por ahí. ¿Apartado de quién? De su Señor. Porque cuando alguien pone sus caprichos o sus sentimientos antes de su fe, mi amado hermano, está en rebeldía con el Señor. Amén. Cuando uno pone, sí, en este caso, en primer lugar, su deseo antes de los deseos de Dios para su vida, está en rebeldía con Dios. Y dice el texto bíblico, si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado, ¿con quién? Con vosotros. Y si concertareis con ellas matrimonios, y dice ahí, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, mira las consecuencias, verso 13. Léelo. Si no, serán por lazo, por tropiezo e inclusive, ¿por qué más? Por azote para vuestros costados y por espinas, dice ahí, para vuestros. Mire, las consecuencias de una unión, si fuera del orden de Dios para el soltero, tiene penosamente gravísimas consecuencias. Cuando vamos a Corintios capítulo número 7, ¿sí? Corintios capítulo número 7, versículo número 27 termina diciendo, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte tampoco. Amén. Sin el ánimo de crear ofensa, mi amado hermano, cuando una persona ha quedado por la razón que sea, así igual que un hombre, ha quedado sin el vínculo o sin la ligadura del matrimonio, sí, debe de caminar en su vida cristiana, debe de caminar, mi amado hermano, sí, diríamos así, con alegría. A nosotros nos ha tocado muchas veces dar consejo y dar nuestra óptica también a veces de ciertos, en este caso, ciertos litigios espirituales, ¿sí? O emocionales en los que pudiera caer un creyente. Hay creyentes que experimentando ya una vida de casado y por X razones se han separado, sí, muchas veces están o caen en una desesperación de querer rehacer su vida. Ahora, yo no digo que un creyente no puede rehacer su vida casándose con otra persona, pero si tú has tenido la experiencia de tener un matrimonio y por X razones te has separado, no te preocupes más adelante si vas a encontrar o no un esposo o una esposa. Pon mejor esa carga, como cualquier otra carga, en las manos
de tu Dios. Y no te acuestes pensando, ay Señor, mañana conoceré o no conoceré el amor de mi vida. Olvídate de eso. Amén. No te levantes como los personajes diríamos así, de las caricaturas. Ay Señor, espero encontrar en este día el príncipe azul. Ya lo encontraste, es Cristo Jesús. Amén. Y siempre nuestra recomendación cuando encontramos personas con este tipo de problemas, y digo problemas porque luego de que ya buscan y encuentran supuestamente el amor de su vida, ahí comienzan las lamentaciones y dicen, pastor, vengo a orar porque tengo problemas. Si estaba bien cuando estaba soltera o cuando estaba sola. Siempre mi recomendación, y con mi esposa decimos, hermana, si no vaya a buscar, o hermano, no busque a nadie. Si algo el Señor sabe de que usted tiene necesidad, si es el Señor, y Él, si Él quiere que usted tenga una relación, Él va a traer a la persona indicada. No lo busque. Amén. Deja que el Señor, como hizo con Adán en el huerto del Edén, sea quien te traiga a la persona indicada. Amén. Y cuando eso suceda, entonces ahí sí dale gracias a Dios, porque esa persona junto a ti sí te llevará de la mano nuevamente sí a buscar mucho más de Dios como lo estás haciendo ahora. Amén. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 27 en la parte final, ¿estás libre de mujer o estás libre de varón? Recuerda que el término virgen no era para la mujer solamente, sino también para el varón. Sí, no procures, dice ahí, casarte. Sí, recordando que la prioridad, tanto para el soltero como para el casado, es procurar predicar la palabra. Versículo número 28. Mas también, y viene ahora la resolución, si te casas, no pecas. Amén. Uy, hermano, entonces no me voy a casar nunca. No te preocupes. Sí. Si el Señor ha puesto a alguien en tu vida, no te preocupes, la vas a encontrar. Amén. Dice el Señor en su palabra, y si la doncella se casa, no peca. Ahora, quiero identificar este término. En la Biblia hay 3 palabritas para asociarlas con este término de doncella y también de virgen. Sí, les voy a dar, si ha traído papel y pluma, apunte. Sí, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el hebreo, sí, que el Antiguo Testamento fue escrito en este idioma de manera muy esencial. En el hebreo hay 2 palabritas, sí, que significan al español lo mismo, virgen. La primera es almah, A-L-M-A-H, parecido a alma, sí, almah. Sí, A-L-M-A-H. Y la otra es Betulak. Sí, Betulak. B-E-T-H-U-L-A-H. Ambas significan, repito, B grande, sí, B labial, B-E-T-H-U-L-A-H. Betulak. Sí, la primera almah, la segunda Betulak. Ambas significan virgen. Ambas. Sí. En el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, sí, utiliza otro término, se escucha un poquito diferente. Sí, se pronuncia partenos. Partenos. Sí, tal como lo escucha, sí, partenos, P-A-R-T-H-E-N-O-S, partenos. Sí, en el Antiguo Testamento, recuerde, almah, sí, y Betulak. Y en el Nuevo Testamento en griego, sí, partenos. Ahora, almah significa mujer joven. Almah, mujer joven. Cuando a alguien se le decía, mira, ahí viene una virgen, sí, si aparecía el término almah, estaba diciendo, ahí viene una mujer joven. ¿Sí? Betulak significa mujer no tocada. Betulaj. Es decir, una mujer también, una doncella, sí, pero no tocada. Amén. Y significa mujer joven también, al igual que almah en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Cuando se habla, por ejemplo, de la anunciación
de María, para que sea ella la que Dios provea al Salvador, utiliza el término partenos. Recuerde que está en el griego. Mujer joven, sí, pero virgen. Y cuando hablamos de virgen, aquí no quiero andar mucho. Hablamos de una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Sí, de hecho, esa es la característica común en todos los tres términos. Sí, cuando se habla de doncella, cuando se habla de virgen, se habla de la misma esfera. Una mujer que no ha sido, sí, tocada, sí, bajo ningún aspecto, no solamente en la parte de sus órganos sexuales, sino también no ha sido violentada en ninguna parte de su cuerpo. Amén. Una mujer que ha podido mantenerse casta, o un hombre, porque recuerde que el término no solamente se aplica a la mujer, sino también al hombre, sí, que ha podido guardar todo su ser. Amén. Sí, tanto la mujer como el varón. ¿Una pregunta? Mande. Exacto. Una persona virgen en su totalidad de la palabra, digamos en la profundidad de su palabra, sí, no ha sido tocado o no ha sido tocada nunca. ¿Sí? Recordando que la virginidad, que diríamos así, que debería de nacer del interior de cada persona, debe de serlo desde lo más profundo hasta de sus propios pensamientos. Hay personas que pueden ser virgen físicamente, pero muy podridos de mente. ¿Ah? Dice, uy, yo nunca me he acostado con nadie, pero como quisiera. Recordando que bíblicamente este tipo de pecado nace, como lo dijo Jesús, del corazón, desde adentro, como el adulterio, ¿se acuerda? Sí, no necesita ir al acto. El hecho de que ya lo haga en su mente o conciba en su mente el adulterio, ya adulteró para el Señor, porque es del corazón donde se emanan justamente así todas las inmundicias y las contaminaciones que hay en el hombre. ¿No? El hecho de que una muchacha nunca haya tenido una relación sexual, pero haya sido manoseada, ya no se la podría considerar bíblicamente virgen. Fisiológicamente sí. Amén. Fisiológicamente es virgen. La puede chequear un doctor y dice es virgen. Pero ¿cómo está en su interior? Amén. De ahí que la persona creyente o un hijo o una hija de Dios debe de guardar en pureza e integridad todo su cuerpo, alma y espíritu. Y de eso es justamente lo que se habla cuando leímos Apocalipsis 14, versículo número 4, que hablaba de que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera, porque nunca, ni siquiera en ellos se han logrado contaminar con mujer. No que el unirse con una mujer contamina, pero ellos guardaron aún su corazón y su cuerpo para ni siquiera, en este caso, ofender sus propios cuerpos con la unión carnal. ¿Sí me está entendiendo? Ahora bien, explicado esto, cuando vamos al verso 28, más también dice ahí, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca también. Pero los tales, eso sí, hay un denominador común que conlleva el matrimonio, es un combo. Cuando uno se casa, adquiere este combo, la aflicción. ¿Verdad? Ya usted antes, diríamos, se preocupaba por usted mismo, pero una vez que se casa, ahora, en este caso, la preocupación se transfiere. Ahora no solamente es la suya, es por la de su pareja. Y si vienen niños, aumenta en este caso la preocupación, el afán y la ansiedad. Dice el versículo 28 en la parte final, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo, hablando Pablo, os lo quisiera evitar. Pero a la larga, como todo creyente tiene en Dios la libertad, o es decir, el libre albedrío, cada creyente decidirá por sí mismo si accede o no al matrimonio. Amén. Cada creyente tiene, diríamos así, al alcance de su mano, poner su vida para este vínculo tan honroso como lo es el matrimonio. Pero si no lo haces, es mejor. Es lo que dice el apóstol Pablo.
si no te unes en matrimonio, haces mejor. ¿Por qué? Porque al no tener el vínculo del matrimonio, tienes mucha más libertad para servir al Señor, sabiendo que hay una prioridad en el mundo para la iglesia. ¿Cuál es esa? Sí, predicar la palabra. Ahora bien, verso número 30. Y Pablo ilustra la enseñanza. Y los que lloran o los que sufren, dice ahí, ¿cómo deberían de estar? Como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran o los que están metidos en negocios, como si no poseyesen. ¿Por qué? Porque todos comparten la misma prioridad, cualquiera sea la faceta de tu vida. Sí, deberían de ocuparse en algo mucho más prioritario, que es los negocios de Dios. Una pregunta por ahí. El 29. Me lo salté, discúlpeme, retrocedo, perdón. Sí, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es, volvemos a lo mismo, ¿no? El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pero volvemos al mismo versículo del capítulo 7 de Corintios, versículo número 26, el cual decía, ¿qué cosa? Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad, sí, que apremia. Ahora, Pablo lo que trata de decirnos tanto desde el versículo número 29 y 30 es que sea cualquiera el estado en el que tú estés, tienes que buscar y tienes que hacer la obra de Dios, sí, del Señor. Porque tampoco puede llegar a ser una excusa de peso para Dios diciendo, es que como yo estoy casado, o como yo estoy siempre trabajando, o como yo estoy metido solamente en los estudios, no puedo pues servir. No. La postura radical, sea del soltero o del creyente, es más allá del vínculo en el cual tú te encuentres, debes de buscar en Dios siempre la oportunidad de hacer su voluntad. Amén. Eres un hombre que tiene muchas empresas. Qué bueno que Dios te ha prosperado, pero no es excusa para que no hagas la voluntad de Dios. Tienes como 20 hijos y se te trepan hasta en la cabeza. Está bien, tú te metiste en eso, ¿verdad? Tú te casaste y te llenaste de hijos, pero eso tampoco es excusa. Amén. El punto esencial es que solteros o casados, sí, sean que tengan o no tengan un compromiso, sí, en este mundo, la prioridad en tu vida, sea cual fuere, sí, la circunstancia en la que tú estés viviendo, tienes que buscar siempre el hacer la voluntad del Señor. Amén. Mira que los días domingos en la mañana estamos estudiando un libro maravilloso y vimos el rol de una preciosa juez, hablando de una mujer llamada Débora. Mujer que gobernaba, mujer que era juez, mujer que era profeta, estaba casada y se daba tiempo inclusive para ir hasta la guerra. Diría cualquiera, ¿tanta ocupación? Sí. Pero eso no fue motivo para decir no hago la voluntad de Dios. Siempre en su vida estuvo Dios en primer plano y todo lo demás se hizo secundario. Versículo número 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo, que dice Pablo, es decir, que es vanidad. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero, y esto sí debe de tenerlo presente los que están en este estado. El soltero tiene cuidado. ¿De qué cosa? Ahora, yo le pregunto a la iglesia soltera y soltero, ¿qué dice la Biblia? Lee por favor otra vez ese pedacito de texto. Ya. Hago la pregunta, ¿cierto o falso? ¿Cuántos solteros hay? Alcen su mano. Los solteros. Usted está casado, usted no, hermano. Eso, ¿ya?
Hay unos que así levantan. ¿Sí? ¿Cierto o falso? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. La pregunta es directa. Tú, soltero, ¿tienes cuidado de las cosas del Señor o no? Una pregunta, pregúnteme. A ver. Se podría remarcar un poquito más. En el hombre tal vez no. En el hombre soltero. Ya. Ahora, es evidente lo que Pablo menciona en el verso anterior. Porque eso va ligado. Recuerde que el texto debe también de ser analizado junto al contexto. Y en el contexto dice el verso número 31. Y los que disfrutan de este mundo, un casado ya casi como que no disfruta el mundo. Porque ya está, ¿dónde metido ahora? Está en casa, ¿verdad? Está con los grilletes del matrimonio. ¿Sí? Versículo 31. Los que disfrutan de este mundo, y eso mucho más va ¿para qué? Para el soltero. Mi amado hermano, entendamos algo. El soltero, si bien es cierto, tiene mayores libertades, si no están regidas aún por el señorío de Cristo, su libertad puede terminar siendo libertinaje. Si uno va a la segunda carta de Timoteo, acompáñeme por favor, en el capítulo 2, en segunda de Timoteo, capítulo 2, más adelante de los Corintios, segunda de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tienes? Dos textos voy a leer. Versículo número 21 y 22. Verso 21 y 22. Ese texto va inclinado fuertemente para el soltero, sea hombre o mujer. Léelo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso 21 y 22. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, hablando de las cosas del mundo, será instrumento, ojo, pero para poder ser instrumento de Dios primero hay ¿qué cosa? ¿Qué debe de haber en nosotros? Una limpieza. Es que sucios no se puede servir al Señor, ¿verdad? Lleno de inmundicia no se puede ser. Usted se atrevería a ir a algún restaurante, le sirvan de pronto una cola o un jugo en un vaso sucio. ¿Ah? ¿Verdad que no? Verso número 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Verso 22. Huye también, le dice el Señor a Timoteo, de las pasiones. Ahora, en el mundo, ¿qué es lo que te apasiona? A ver, mi amado joven soltero, ¿qué te apasiona? La moda. ¿Qué te apasiona? El deporte. ¿Qué te apasiona? La ropa, la tecnología, el internet. ¿Qué te apasiona? El dinero. Los jóvenes piensan en esto también. ¿Qué es lo que te tiene cautivo en el mundo? Porque, ojo, si el mundo te tiene prendido o cautivo, no podrás, en este caso, decir como dijo el apóstol Pablo allá en 1 de Corintios capítulo 7. ¿Qué dice? Que el soltero tiene ¿qué cosa? Cuidado de las cosas de quién. Por eso es que le pregunté al soltero, ¿cierto o falso? ¿Es cierto, tú que estás soltero, que tienes cuidado de las cosas del Señor? ¿O estás más en las pasiones de los jóvenes? ¿O estás más inclinado, ¿sí?, por la moda? Estás más inclinado por la música, estás más inclinado de pronto, sí, por lo que cautiva, sí, a aquellos que están en tu entorno. El asunto es de ser soltero, pero para el Señor, no ser soltero para desperdiciar mi vida, sino para invertir mi juventud en algo que a la larga será de provecho. El punto es que muchos solteros ven el servir al Señor, lo ven como una carga difícil de sobrellevar.
Dice el texto, ya vamos a ir a otro pasaje bíblico, huye también de las pasiones juveniles y sigue. ¿Qué te manda a seguir el Señor como joven? Sigue la justicia. ¿Qué más debe de seguir la juventud? La fe. ¿Qué más? El amor y la paz. Dice, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Ojo, ¿con quiénes? Es decir, que no lo hagas solo. Busca jóvenes que también lo hagan como tú lo estás haciendo. ¿Con quiénes? Dice ahí, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El problema es que nuestra juventud no se relaciona con juventud temerosa de Dios, sino con una juventud pagana y contaminada. Es ahí el problema. Diría cualquiera, oh, lo hallé. Ahí está el problema. ¿Por qué el soltero no mantiene su soltería en santidad? Porque cuando sale al mundo no se rodea con otros jóvenes que comparten su fe, sino que diríamos que conviven con jóvenes que ni siguen el amor, que ni siguen la justicia, ni la paz, sino que buscan donde hay relajillo, ahí van. ¿Sí? Buscan donde hay cosas que a ellos les atraen. Y después decimos, uy, sí, mi hijo no busca de Dios, pero le diste permiso para que se vaya a la discoteca. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cierto o falso que nuestra juventud está siendo invertida en Dios? Tú tienes la respuesta, mi querido joven. Y tú como padre sabes por la Biblia, sí, cuáles son las consecuencias del desperdicio que pueda haber en nuestra vida si no lo hacemos, ¿sí?, de una manera bíblica. Vayamos a un texto adicional. En la carta o en el libro de Eclesiastés, mucho más atrás, en el Antiguo Testamento. Eclesiastés. Este texto lo dimos, de hecho, entre semana. ¿Lo tiene? Capítulo 12, verso 1. Eclesiastés, después de los proverbios, ¿no? Capítulo 12, verso 1, el último capítulo de ese libro. ¿Ya lo encontró? Acuérdate, y este acordarse no es de tenerlo en la mente, sino de tenerlo en tu vida. Amén. Acuérdate de tu Creador. Pero lo que más me encanta del verso es cuándo debes de tenerlo presente. No voy a leer todo, solo esa primera parte. Acuérdate de tu Creador en los días. ¿Cómo ve el Señor tu juventud? Como que si fuesen unos cuantos días. ¿Cuántos ya han pasado la barrera de los 40? No alce su mano, ahí tenga la baja nomás. ¿Cuántos recuerdan su juventud? ¿Ah? Muchos dirán, hermano, parece que fue, pero no es ayer. Ya pasaron muchos años. Pero es notorio cómo el Señor hace ver o nos hace notar que la juventud no es un tiempo eterno, sino es un tiempo pasajero, minúsculo, muy pequeño, que por cierto, si no se lo invierte sabiamente, mañana más tarde estaremos viviendo las consecuencias, ¿sí?, de todo aquello que hayamos hecho mal en nuestra juventud. Y si algo Dios nos recomienda en el verso número 1 es acordarnos, dice ahí, de nuestro Dios, de nuestro Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días, ¿verdad? Volviendo por favor
al texto de Corintios, capítulo, y para concluir, capítulo número 7, verso número 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja o sin dolor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. De cómo, mire, eso es lo que debería de buscar un soltero cristiano. Buscar la manera, buscar la forma, hallarse el cómo agradarle. Tú haces eso, mi amado joven. O tú, querido padre, impulsas a tu hijo para que lo haga. O lo dejas vivir relajado. Ah, es que no quiere venir y ahí lo dejas. Muchos padres suelen decir en su conversación como esposos. Le dice el esposo a la esposa o viceversa. Ah, yo hubiera querido que mi hijo, por ejemplo, estuviera adelante tocando el teclado. ¿Verdad? Mi pregunta es, ¿qué hiciste tú como padre para que eso suceda? ¿Ah? Ay, yo lo quisiera ver a mi hijo con una Biblia junto con otros predicando. Vuelvo y pregunto, ¿qué hiciste tú como padre para que eso suceda? Porque cada vez que tú le decías, anda, no, no quiero. Y tú, ya no quiere, déjalo nomás. ¿Sí me explico? ¿Qué tan involucrado estamos en Dios para que nuestros jóvenes solteros terminen, como lo dice el versículo 32, terminen sin congoja? Porque allá apuntó el apóstol Pablo para decir, sin congoja, para que nuestros muchachos solteros tengan cuidado de las cosas del Señor y para que nuestros hijos puedan agradar al Señor. Ahora, una es la labor nuestra y otra es la labor también de los muchachos. Solteros, solteras, quieren vivir una vida futura sin dolor. ¿Cuántos hijos aquí han experimentado en sus hogares, con sus padres, cristianos, congojas al verlos a ellos en sus problemas? Muchos bajo esos parámetros dicen, yo no me voy a casar, porque ven el fracaso de la propia relación deteriorada con su padre y con su madre. ¿Verdad que es así? Tú quisieras que eso se replique en tu hogar. Tú quisieras que eso se transfiera a tu matrimonio porque vas a casarte un día. Mi recomendación es que sigas el consejo de Dios. Ahora que estás soltero, busca, como dice la Biblia, ¿sí? Y ten cuidado, ¿sí? Y aún dice el Señor ahí, ¿cómo agradar a quién? Al Señor. La Escritura nos dice, verso número 33, pero el casado tiene cuidado, obviamente por sus nuevas responsabilidades. ¿De qué? Tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Sí? El soltero abre la refrigeradora, mete la mano, ¿verdad? Y vacío lo vuelve a poner ahí y lo cierra. Y sigue. El casado abre la refrigeradora, sí, coge el tarro y dice, ¿quién se tomó todo esto otra vez? Que no pueden guardar la comida, que no es todo en un día, ¿verdad? Su prioridad es otra, ¿verdad? Sus prioridades y sus responsabilidades lo empujan hacia allá. El soltero no tiene estas complicaciones, pero esas complicaciones que no pesan ahora sobre tu vida deben de enfocarla en las responsabilidades que ya tú como joven, como soltero, deberías estar ya cargando sobre tu vida. ¿Por qué cree que a sus padres, mis queridos muchachos, les pesa tener una vida cristiana responsable? Primera parte, porque muchos de ellos recién ahora ya diríamos así, de adultos, de mayores, ya casados, han venido a conocer del Señor. Y no es lo mismo venir al Señor curco, ¿verdad? Que conocer del Señor estando recto.
ya como curco o encorvado o jorobado, ya como que resulta el peso un poco más difícil de cargar. Pero tú que estás soltero, joven y que conoces del Señor, teniendo las premisas bíblicas, no poner desde ahora los cimientos y los fundamentos para que tu vida, cuando llegues a una edad madura, ya la puedas vivir de una manera mucho más ágil y fácil, sería una irresponsabilidad de tu parte el no hacerlo. Míralo desde el enfoque material o económico. Si tú no te gradúas en una carrera superior, no hablo del colegio, superior, ¿qué aspira a ser laboralmente hablando en la vida? Yo no soy brujo ni profeta, pero yo avisoro que del sueldo básico no pasas. Y quieres vivir bien, ¿verdad? ¿Quieres vivir bien o no quieres vivir bien? ¿Tú crees que en cuánto está el básico ahorita? 364. Redondeemos 370 poniéndole para más. Sí, 354. Redondeemos 360. ¿El alquiler cuánto cuesta? El más barato. 100. El más barato dije, 100. ¿Cuánto se gasta mensualmente en la comida? ¿Cuánto? A ver. Te comen pura yuca, no. Al mes, 300 es un buen promedio. Ya. Más 100 de arriendo, ¿cuánto va? Eso sí, sin luz, sin agua, sin internet, muchachos, sin internet. Añádele a eso, sí, tu mujer y tus 3 a 5 hijos. ¿Qué auguro yo para tu vida si no sales de esa mediocridad? Te veré siempre en un culto de oración pidiendo por finanzas. Pastor, ore por mí, el dinero no me alcanza. Y yo te voy a recordar. ¿Te acuerdas cuando estabas soltero? Cuando no habían ataduras ni nada que impedía. Porque una vez que ya adquieres compromiso, el estudio quedó en un segundo plano. Y si así te digo, hermano, venga a servir al Señor. Ay, hermano, ¿cuándo? Pues iba a decir. Hermano, joven, ¿sí? Tú que estás ahora recién en esta preciosa etapa de la soltería, si no has sabido desde ya poner tu vida en las manos de Dios, mañana será muy tarde. Termino diciendo lo siguiente. Segunda de Timoteo, con este texto solamente lo voy a leer y culmino. Capítulo 2, versículo número 11 al 13. ¿Lo tiene? Solo lo voy a leer. Cada quien lo interpreta de acuerdo al mensaje que hemos dado hoy. Palabra fiel. Mira, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo quieres ser cristiano? Lo primero, ¿quieres ser cristiano sin llegar a morir?
¿Quieres ser cristiano sin sufrir? ¿Quieres ser cristiano siendo infiel? Tu soltería, disfrútala con la carga de Cristo sobre tus lomos. Y yo te aseguro asimismo, ¿sí?, que mañana más tarde, ¿sí?, tus privaciones del hoy serán. Amén. Ahí me escuchó la parte final. Repito, ¿sí?, tus privaciones del hoy serán tus bendiciones del mañana. Amén. Entrégale tu juventud a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos el Señor le habló? Amén. Ahora, para despedirme del altar, si aquí hay jóvenes que no están viviendo su soltería como cristianos, este es el tiempo de poner su soltería. Yo prefiero que tú entregues tu soltería ahora, que mañana más tarde, siendo casado, el de al lado te lo impida. Entregarle la vida a Cristo no se limita al hombre que está casado. No hay mejor tiempo que el día de hoy, el ahora, que esperar hasta el día de mañana. Tú como joven sabes cómo vives y tienes presente en tu corazón si verdaderamente eres o no un luminar en Cristo Jesús. Pero tienes que tomar una decisión. Amén. No seas, ¿sí?, un creyente mediocre. Vive tu cristiandad, mi amado joven, con excelencia. No pongas más excusas al Señor. Rinde tu corazón a Cristo y permite que tu soltería sea la etapa en tu vida más preciosa, ¿sí?, que tú puedas recordar cuando llegues a la ancianidad. Amén. ¿Sí? Porque será una gloria y un orgullo decirle desde una ancianidad a un muchacho que nuestra juventud, sí, fue de Cristo Jesús. Amén. Si el Señor, mi amado joven, te habló, te invito a que cierres tus ojos. Y si usted está casado y tiene también remordimiento en su corazón, demuéstrele ahora a su Señor que casado también se puede servir a Cristo. ¿Verdad que sí? Vamos a orar. Amado Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y he podido meditar en mi interior. He podido ver, oh Dios, de qué manera en la edad que ya tengo no la he podido invertir. Creo más bien que estoy desperdiciando mi juventud. Me veo a mí mismo